Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este programa de mitad de semana. En esta ocasión, como lo hemos hecho durante estos días, vamos a estudiar o vamos a continuar estudiando el libro de Apocalipsis, el capítulo 4 especialmente. Y bueno, hemos titulado esta reflexión, El gobierno del universo. Nuestra cita clave se encuentra en Apocalipsis 4:11, que dice lo siguiente: Señor y Dios, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, este texto nos hace un poquito alusión al título, ¿no? De que Dios, dice aquí, es el único digno de recibir honra, gloria y poder, porque Él es el creador de todo. Por Él es por quien existimos, ¿no? Y por quien todas las criaturas vivientes existen. Eh, hay una revista muy famosa que incluso últimamente se ha hecho más famosa precisamente porque parece ser que todo lo que se publica ahí sale cierto, ¿no? Parece como si fuera una revista profética, aunque no lo es, sabemos que no lo es, y las personas que la editan pues tampoco son profetas, ¿no? Pero bueno, esto nos indica que de alguna manera las personas que editan esta revista pues tienen algo que ver, ¿no? En los acontecimientos de nuestro mundo. La revista The Economist, y bueno, precisamente hace poquito sacaron una edición donde se habla acerca del próximo año 2022, más o menos lo que nos depara este próximo año, ¿no? Y bueno, pues no se ve muy halagador lo que se nos escribe por ahí. Y les decía que se ha vuelto más famosa todavía de lo que era porque pues la gente le ha estado prestando mucha atención a lo que dicen aquí porque todo sale cierto, ¿no? Entonces se ha convertido como en un tipo de oráculo, ¿no? Donde la gente, si quiere saber lo que va a pasar más adelante, pues mira esta revista, ¿no? A veces hasta con el puro título que trae la revista se da una idea, ¿no? Que puede pasar. Pero en esta ocasión nos dice por aquí en Apocalipsis 4, versículo 1, dice algo aquí interesante. Ahorita que estamos hablando acerca del futuro, ¿no? De lo que es el futuro. Dice, después de esto vi una puerta abierta en el cielo y dice, la primera voz que oí, dice, hablaba como trompeta. Y cuando habla como trompeta, bueno, o sea, a veces nos podemos imaginar el sonido, ¿no? De una trompeta. Aquí tenemos que entender que muchas de las cosas que se mencionan en este libro, eh, pues son en sentido figurado, ¿no? Mm, Juan, la única referencia que a él se le ocurre, ¿no? Es una trompeta, ¿no? Por la fuerza, por la potencia de esa voz. Y dice que esta voz le dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Eh, lo que viene en el futuro, ¿no? Nosotros estudiamos el capítulo 3 algunos mensajes importantes para la humanidad, especialmente para el pueblo de Dios, ¿no? Para la iglesia. En el mensaje a las 7 iglesias ya estuvimos profundizando un poquito en esto. Y en esta ocasión, dice Juan, después de esto, después de lo que sucede en el capítulo 3, Dios le muestra esto, una puerta abierta y le invitan a entrar. Y esto es algo, pues bien, es valioso, ¿no? Es el hecho de que Dios mismo te invite a entrar a ese lugar y vamos a ver qué había en ese lugar. Eh, Dice, bueno, ahorita mencionábamos que hay personas en nuestro mundo que sienten que tienen el control, ¿no? De las cosas que suceden eh, en nuestro mundo, que sienten que tienen el poder, que sienten que tienen pues, la autoridad en nuestro planeta, en nuestro mundo. El texto que leímos al principio nos dice que el único que merece toda la honra, la gloria y el poder es nuestro Dios, porque Él es el creador de todo, ¿no? Entonces,
pues a veces como seres humanos pretendemos, ¿no? A veces como que sentirnos como si fuéramos dioses, sentir que tenemos el poder, la autoridad sobre la gente, pero bueno, ahorita vamos a ver qué tiene Dios que decirnos al respecto. Así comienza este capítulo, ¿sí? Con una invitación para Juan a cruzar esa puerta. Y vamos a ver, Juan dice que él, dice al instante fui, o sea, no la pensó, se acerca. En el versículo 2 dice, al instante fui en espíritu y vi un trono en el cielo y uno sentado en él. Por eso el título de esta reflexión, ¿no? El gobierno del universo. ¿Quién es el que gobierna el universo? Había alguien en ese trono y dice lo siguiente, dice que el que estaba sentado tenía la apariencia de jaspe, dice por aquí, y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y ahorita vimos, acabamos de comentar, ¿no? Que Juan empieza a mencionar cosas que él conoce, ¿no? O sea, de lo que él ve es algo que obviamente no se puede describir, porque es algo sobrenatural, es algo que escapa a nuestra imaginación, a nuestras palabras. Y Juan trata de relacionarlo con cosas que él sabe, ¿no? Que él conoce, que él ha visto en algún momento, alguna referencia, ¿no? Para tratar de que nosotros entendamos, ¿no? Para darse a entender. Así que el aspecto, dice, de esta persona que estaba en el trono, semejante al jaspe y a cornalina, dice aquí, dos piedras preciosas, y alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. La esmeralda es de color verde, ¿verdad? Por aquí tenemos una representación, una imagen. Y bueno, hablando del arco iris, vamos a ver por qué hay un arco iris aquí en este trono, ¿no? Dice que el arco iris que atraviesa los cielos con su arco de luz es una prenda del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. Esto nosotros lo sabemos, ¿no? De memoria. Es el pacto, una representación del pacto entre Dios y todo ser viviente, dice. Y el arco iris que rodea el trono de lo alto, que acabamos de mencionar en Apocalipsis, es también para los hijos de Dios una prenda de su pacto de paz. Representa lo mismo, ¿sí? En aquella ocasión del diluvio, bueno, este arco iris que nosotros vemos cada vez que llueve, representa un pacto donde Dios ha prometido nos ha hecho una promesa donde Él dice que nunca más va a destruir el mundo a través del agua, ¿no? De un diluvio. ¿Cuál es el otro pacto que se menciona aquí? Su pacto de paz, dice aquí. El pacto de paz, bueno, es el pacto que involucra nuestra redención, nuestra salvación, nuestra justificación, nuestro perdón como seres humanos, pecadores, que no merecemos más que la muerte, pues Dios, a través de la muerte de su Hijo, hizo un pacto también con la humanidad. De tal manera que dice ahí en Juan 3:16, que todo aquel que en él crea, en su Hijo, dice, no se pierda, más tenga vida eterna. Y es una representación de ese pacto que ha hecho con nosotros, este arco iris. Y así como el arco iris se forma eh, en las nubes por la unión de los rayos del sol y las gotas de la lluvia, así es como sabemos, ¿no? Que se forma esta imagen, este arco. El arco iris que rodea el trono representa el poder combinado de la misericordia y la justicia, es lo que acabamos de hablar ahorita. Lo que sucedió con la muerte de Jesús. Se combina, así como se combina el sol y las gotas de la lluvia, también se combina aquí. Dice aquí es una representación de esa combinación entre la misericordia y la justicia. ¿Por qué justicia? Porque alguien tuvo que pagar con su vida, fue Cristo. ¿Por qué misericordia? Porque a través de ese acto nosotros recibimos ¿qué? El perdón, la oportunidad de salvación, de la vida eterna.
¿Qué les parece? Esto es lo que simboliza este arco iris que se ve por aquí en el trono. Dice el versículo 4, alrededor del trono había 24 tronos, ¿sí? Más tronos alrededor. Y sentados en ellos, 24 ancianos vestidos de blanco con coronas de oro sobre sus cabezas. Aquí también los podemos observar en esta imagen. Pues algún autor se lo imagina así, ¿no? Según lo que leemos. 24 tronos alrededor de este trono, del trono de Dios. Y bueno, nosotros, según lo que vemos por aquí en Job, capítulo 1, y en Primer Reyes, capítulo 22, podemos darnos más o menos una idea, ahorita, de qué personajes son estos, ¿sí? Estos 24 ancianos. Cuando menciona aquí la palabra anciano, no se refiere a una persona de edad, o un viejito, ¿sí? Es un rango dentro del gobierno del universo, del gobierno de Dios. Eh, Dios no es un Dios autoritario, no es un Dios que no tome en cuenta las opiniones de sus súbditos. Finalmente, bueno, él toma las decisiones finales, ¿no? En, en la historia, ¿no? Del universo, en el control del universo, en el gobierno del universo. Sin embargo, él tiene y esto lo sabemos por estos textos, él tiene un concilio celestial, una corte celestial, ¿sí? Y se menciona ahí en el libro de Job, nosotros lo hemos leído, ¿no? Muchas veces donde dice que los hijos de Dios, dice, se reunían cada cierto tiempo, ¿no? ¿De dónde venían? Pues de diferentes mundos habitados. Y también lo leemos por ahí en Primera Reyes, en la historia de, del rey Acab, ¿sí? Eh, una historia donde se nos menciona por ahí un concilio en el cielo. Ustedes pueden leer los textos por ahí y nos damos cuenta de que Satanás asistía a estas reuniones y asistía porque ya no lo hace, ¿sí? Pero él en algún tiempo fue el representante de este planeta, de un planeta caído, ¿sí? Al que, bueno, Adán le entregó prácticamente la autoridad, el poder, el gobierno, el control de nuestro mundo. Y por eso él se sentía pues, con la libertad, con la autoridad, con el derecho de reclamar este planeta como suyo, ¿no? Como él como gobernante, él solito se nombró. Eh, entonces, en base a estos textos, nosotros nos damos cuenta, más o menos nos damos una idea de qué tipo de personajes son estos, ¿sí? Que conforman este concilio, esta corte celestial. Y a este cargo, bueno, Dios le llama aquí ancianos, ¿sí? No porque sean personas de edad, ¿sí? Eh, Más adelante, en el próximo capítulo, vamos a ver un poquito más acerca de estos personajes, pero con esto nos damos una idea más o menos, ¿ok? De, uh, de quiénes son estos seres. En el capítulo 4, versículo 5, ¿sí? Nos dice que del trono salían relámpagos, truenos y voces. Ante el trono ardían 7 lámparas de fuego que son los 7 espíritus de Dios. Estas lámparas dice que representan aquí al Espíritu de Dios. No es que existan 7 espíritus, sino que, como hemos estudiado también anteriormente, curiosamente, hay 7 características que identifican al Espíritu Santo, ¿sí? Que lo leímos por ahí hace poco. 7 cualidades del Espíritu de Dios. Y estas 7 lámparas representan precisamente esas cualidades del Espíritu de Dios. Así que están 7 lámparas y nos dice que salían del trono, dice, relámpagos, truenos, voces. ¿A qué se refiere esto? Bueno, ahorita vimos que, bueno, dice aquí voces y truenos, y ahorita hablábamos también
la figura que le da aquí Juan, aquella voz que escucha como una voz de trompeta. En otras ocasiones las menciona Juan y otros profetas como voz de ¿qué? De trueno, por la potencia de esas voces, la fuerza. Y él, bueno, se imagina un trueno cuando él escucha esto, ¿sí? Probablemente si nosotros escucháramos una voz así, a lo mejor lo relacionaremos con otro sonido, con otra cosa, porque nosotros estamos pues en otra época, ¿no? Entonces, siempre hay que acordarnos de esto, ¿no? Porque a veces sí pensamos, pues, ¿cómo será la voz de trueno? Pero es que, bueno, es lo que él, con lo que él lo relaciona, ¿sí? El punto de referencia que él tiene, ¿no? Es un trueno, un relámpago, dice aquí menciona relámpago, voces. Parece que en este trono hay mucho movimiento, ¿no? Y precisamente es lo que simboliza esto, los truenos, los relámpagos, las voces, el ajetreo que hay, ¿sí? Porque, bueno, miren lo que nos dice por aquí en mensajes para los jóvenes. Dice, los ángeles de Dios que ascienden y descienden por la escalera que Jacob vio en visión, ayudan a toda alma que quiera ascender hasta el más elevado cielo. Ellos están guardando al pueblo de Dios, especialmente, y observando cómo da cada paso. Dice este texto que constantemente ellos están como yendo y viniendo, ¿sí? Del cielo a la tierra, de la tierra al cielo, con mucho trabajo, mucha actividad, y esto simboliza esto de los relámpagos, los truenos, las voces. ¿Por qué un relámpago? Bueno, en muchas citas se menciona a estos ángeles, a estos mensajeros de Dios, con apariencia de un qué, de un relámpago. Y esto es lo que nos dice por aquí en San Mateo 28, versículo 3, dice que cuando en la ocasión de la resurrección de Jesús, apareció un ángel, ¿se acuerdan? Y dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Mm, ah, Probablemente su ropa o su atuendo también es muy probable que no necesariamente era blanco, ¿sí? Sin embargo, por la luz, ¿sí? Que les rodea, por el brillo de estos seres, pues se ve como que pues, algo blanco, como luz brillante. No necesariamente también tiene que ser que esté vestido de blanco, ¿no? Pero su aspecto dice aquí es lo que estamos destacando, que ah, era como un relámpago. Así que estos relámpagos que ve por aquí Juan, pues nosotros podemos entender por esta cita y muchas otras, porque hay muchas, ¿sí? ¿Qué se refiere a qué? A los ángeles y al movimiento que hay constantemente delante del trono de Dios, ¿ok? Entonces, más o menos aquí espero que estemos entendiendo este asunto. Versículos del 6 al 8 nos dicen lo siguiente: ante el trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Aquí otra imagen, ¿no? Un mar, dice, parecía un mar de qué, como un mar de vidrio. Y también a lo mejor nos cuesta trabajo imaginar esto, ¿no? ¿Cómo será un mar de vidrio? Si lo golpeo se puede romper o cómo es eso. Bueno, es la apariencia, ¿no? De las cosas que está viendo Juan y dice, pues parecía como de cristal, ¿no? De vidrio. Alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y aquí ya también nos metemos en problemas, ¿no? 4 seres vivientes, bueno, les llama vivientes porque eran seres vivos, ¿no? O sea, no era algo, no era como las lámparas, ¿no? Que vio por ahí, que representan al Espíritu Santo, eran seres vivos, les llama seres vivientes. No encuentra Juan, pues, cómo llamarles, no sabe exactamente qué tipo de seres son, dice simplemente seres que vivientes, 4 seres vivientes. Y cuando dice aquí que llenos de ojos por delante y por atrás, pues no sé qué se puedan imaginar ustedes, una especie de, no sé, de monstruos, de extraterrestres, no sé, qué se nos puede venir a la mente. Obviamente no existen seres de ese tipo, ¿sí? Hasta donde nosotros sabemos, ¿no? ¿Por qué se menciona esto? Bueno, miren, aquí dice que en el Antiguo Testamento se usa 9 veces la palabra hebrea ayin, que significa ojo.
Y cuando se usa esta palabra, ¿sí? No siempre se refiere a los ojos de nuestro cuerpo, a los órganos que tenemos, con los que vemos, sino que tienen un sentido figurado también. ¿Qué, ¿Qué otro sentido tiene? Bueno, aquí dice. Significa también color y qué, y brillo. Entonces, parece ser que aquí Juan no se está refiriendo a ojos como con los que vemos, ¿no? Y que estos seres están llenos de ojos. No es así, al parecer no es así. ¿Ok? Vamos a buscar aquí en Proverbios 23:31 para leer. Aquí están los 9 textos que les mencionaba por aquí en Daniel 6, en Ezequiel 1, 8 y 10. Por aquí tenemos todas las citas, ustedes la pueden revisar con detenimiento. Por cuestión de tiempo no los vamos a leer todos, pero en todos estos se le da este sentido eh, a esta palabra, allí, ¿sí? No tiene que ver con con el ojo con el que vemos, ¿ok? 23:31 de Proverbios, miren muy bien lo que dice por aquí. Dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su, y luego aquí aparece esta palabra, allí, ¿sí? Su color en el vaso, ¿sí? El consejo es, dice aquí de parte de Dios, no mires el vino cuando rojea, dice, y cuando resplandece su ojo, y pueden decir, ¿cómo su ojo? Bueno, aquí está hablando de su color, su brillo, que a veces es lo que hace que se nos antoje, ¿no? Las bebidas, ¿sí o no? Que se ve así bien padre, ¿no? En las copas, en una botella, cualquier tipo de bebida, ¿no? O sea, eso es algo que atrae a la vista, ¿sí o no? Entonces dice aquí, Dios dice, no lo mires porque puedes caer, ¿no? ¿Por su qué? Por su color, por su brillo, porque se ve bonito y se antoja, ¿no? Y si trae sed, pues más, ¿no? Entonces, aquí se utiliza en este sentido, ¿ok? Y por este tipo de comparaciones que hacen con esta palabra, muchas veces aquí en el Antiguo Testamento nosotros nos damos cuenta que también Juan está usando este sentido también figurado. Y nos habla de su brillo, de su color por, por delante y por atrás, dice, por todos lados, un resplandor impresionante que a él lo deja sin palabras prácticamente. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más sigue diciendo de estos personajes? Apocalipsis 4 del 6 al 8. Vamos a ver qué nos dice por aquí. Tengo por aquí el texto. Ok. Dice, llenos de ojos por delante y por atrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. El cuarto semejante a un águila en vuelo. Y aquí también pues decimos, bueno, ya aclaramos esto de los ojos, pero lo demás, su apariencia dice que era como animales, ¿no? Y entonces, pues, si echamos a volar la imaginación, pues no sé, ¿no? ¿Qué se pueden estar imaginando ustedes? Este, a veces en los dibujos animados, ¿no? De los niños, las caricaturas, se ven seres de este tipo, ¿no? Les digo, no existen estos seres, obviamente en el cielo, ¿no? Así, de este tipo de seres no. Entonces, ¿por qué los compara así o por qué los menciona así Juan? Bueno, aquí tenemos un dato interesante. Estos personajes parece ser que son los mismos que aparecen eh, en Ezequiel capítulo 1, ¿sí? Hay algunos detallitos donde parece ser que podríamos decir, bueno, no son exactamente iguales las descripciones, ¿sí? La que hace Ezequiel y la que hace Juan, cuando también Ezequiel ve el trono de Dios, ¿sí? O sea, ven cosas similares, no iguales, no las describen así tan idénticamente, porque, bueno, porque pues cada uno tenía una perspectiva diferente, ¿no? De las cosas. Esto sucede, no sé, por ejemplo, cuando hay testigos de un accidente, por ejemplo, y
Imaginemos que hay dos testigos, ¿no? En un accidente. Y si nosotros entrevistamos a cada uno por separado, es casi 100% seguro que cada uno de ellos nos digan cosas diferentes. Y eso no quiere decir que estén mintiendo, ¿o sí? Claro que no. Entonces, aunque los dos fueron testigos, pero nos están diciendo cosas diferentes, detalles diferentes. ¿Por qué? Bueno, porque cada uno se fijó en cosas diferentes, lo vio de otro ángulo, tiene otra perspectiva, etcétera. Esto sucede también en estas cuestiones. Entonces, estos dos personajes, imaginemos que son los testigos, ¿no? Ezequiel y Juan. Del trono de Dios, ellos dos tuvieron ese privilegio de verlo. O sea, nos mencionan cosas similares, no idénticamente, podemos decir que se pueden describir así, iguales, ¿sí? Pero podemos darnos cuenta de que hablan de lo mismo. Miren lo que nos dice aquí Ezequiel 1 del 5 en adelante, dice, y en medio de ella, la figura de cuatro seres vivientes. También aquí Ezequiel primero dice, bueno, pues eran cuatro seres vivientes, no sé qué eran, no sé cómo se llaman, pero eran unos seres. Y dice, esta era su apariencia. Aquí nos dice algo interesante. Ezequiel dice, había en ellos semejanza de hombre, similares a nosotros, ¿sí? Eh, cada uno tenía cuatro caras, cuatro alas, y entonces no eran muy semejantes a nosotros. Y debajo de sus alas, cuatro lados, dice, a sus cuatro lados, perdón, tenían manos de hombre, sus caras, sus alas, por los cuatro lados. Está un poco confuso, ¿no? Ya lo que nos dice por aquí, pero algo que podemos destacar es que dice semejanza de hombre. Eh, y esto ya nos da un panorama más amplio, ¿no? O sea, su apariencia es muy similar a nosotros. A lo mejor aquí lo que nos puede confundir que dice que cuatro caras, cuatro alas, cuatro lados, ¿sí? Pero también percibe que estos seres, en ese resplandor, ¿no? Que ve Ezequiel también, de estos seres, pues alcanza a distinguir su figura como figura de hombre, alcanza a verles sus manos, dice aquí tenían manos de hombre, o sea, eran muy parecidos a nosotros. Pero aquí los detalles, estos que dan que alas, los rostros, etcétera, así es lo que nos puede confundir. Y ahorita decíamos que tenemos que entender que ellos están ante una visión, o sea, ante algo que jamás, o sea, ningún ser humano ha visto, ¿sí? Algo que nos cuesta imaginar, que a ellos mismos que lo están viendo, dicen, pues no sé, o sea, parece como esto, o sea, ellos tratan de transmitir el mensaje y lo que ellos ven lo comparan con cosas de aquí, de nuestro mundo, ¿sí? Con las piedras preciosas, dice aquí, ¿sí? Con los relámpagos, con cosas de la naturaleza, con cosas que ellos conocen, ¿no? Y dice, bueno, para que todos entiendan, ¿no? También, más o menos que sea una leve idea, ¿no? De lo que yo he visto. Eh, menciona aquí que tenían como aspecto de animales también, ¿sí? ¿Por qué? Miren lo que nos dice. El aspecto de sus caras era como cara de hombre, cara de león, al lado derecho de los cuatro cara de buey y a la izquierda, dice, en los cuatro asimismo había en los cuatro cara de águila. Dice que los cuatro tenían como cuatro caras, ¿sí? Lo que nos dice Juan es que cada uno se parecía a algo, ¿sí? A un hombre, a un buey, a un águila, a un león. Eh, Ezequiel lo ve de otra manera, ¿sí? Pero podemos entender que son los mismos cuatro personajes que están viendo, ¿sí? Los mismos. Dice, en cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era que, dice, como carbones de fuego encendido. O sea, parece que, o sea, ellos no encuentran la forma, las palabras para describir lo que vieron, ¿sí? O sea, de repente dice, parecían como animales, parecían como seres humanos, parecían como fuego, muchas cosas a la vez, ¿no? Pero por mucho que ellos se están esforzando, pues cuesta trabajo, ¿sí o no? Y a ellos les cuesta trabajo también describirlo. Dice, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Aquí menciono los relámpagos de nuevo.
Y bueno, podemos decir, "Ay, no, pues está un poco complicado esto", pero miren, les decía ahorita que ellos pues tenían ciertas referencias, ¿no? Cosas que ellos conocían, con las que los podían comparar, que obviamente siempre se va a quedar corto, ¿no? La descripción humana. Eh, Nosotros que vivimos en una época muy diferente, muchos siglos después, y que pues hemos visto de todo, y conocemos de muchas cosas, ¿no? De la historia, etcétera, de la tecnología, de la ciencia, pues podemos darnos podemos tener otra perspectiva de esto, ¿sí? Ahorita vamos a mencionar algo, miren, Ezequiel 10:20 nos dice algo adicional, que no nos dice Juan. Dice, estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel, junto al río Kebar. Está mencionando estos 4 seres vivientes. Dice, y conocí o entendí o se me hizo saber que eran querubines. Dios le hizo entender esto, que eran querubines, así les llama aquí, cuando al principio le decía, pues unos seres, ¿no? Unos seres vivientes, los seres vivos, no sabía qué eran. Bueno, Dios le hace entender que se llaman como querubines. Y nosotros sabemos, también tenemos el dato por ahí que precisamente Lucifer pertenecía a este grupo o a esta clasificación de seres, ¿sí? Que Dios ha creado. Un querubín, ¿se acuerdan? Un querubín le llama por ahí protector, cubridor, ¿sí? Y también esta descripción, bueno, nos da una idea un poquito más, ¿no? O sea, parece ser que estos 4 seres, pues son una especie de, ¿cómo podríamos decir? De una guardia, ¿sí? Personal de Dios y no porque Él necesite protección, pero Dios ha decidido en su sabiduría, pues, tener rangos, tener una estructura en su gobierno, ¿sí? Con cargos, con um, ciertos tipos de trabajos para los diferentes seres, ¿sí? Que Él ha creado y así lo decidió Él, ¿sí? No es porque Él necesite ayuda, ¿verdad? O sea, él es todopoderoso, pero Dios, Él nos comparte, ¿no? De todo lo que Él hace, de su sabiduría, de su conocimiento, de su trabajo también, delega responsabilidades y bueno, estos seres pues les llama protectores también, ¿sí? Así que bueno, aquí tenemos otro dato interesante acerca de estos seres vivientes que menciona por aquí Juan Ezequiel. Son, ¿qué? Dice aquí, querubines. Eh, y bueno, precisamente este tipo de seres, ¿sí? Eh, existen también del lado de los malos, ¿no? De los seres que han caídos. Y aquí vamos a mencionar algo muy interesante. Muchas veces nosotros sabemos, ¿no? A través de la historia, los ángeles malignos se han hecho pasar por, por dioses, ¿sí? Y bueno, los seres humanos también los han reconocido como dioses, ¿no? O sea, seres sobrenaturales que venían pues, del espacio, de las estrellas, muchas civilizaciones, o prácticamente en todas las civilizaciones antiguas, estos seres uh, aparecen, ¿sí? Eh, con diferentes nombres, cada cultura les llama de diferentes formas, pero parece ser también que son los mismos, ¿sí? Los mismos dioses de los egipcios son los mismos de los aztecas, de los incas, de los babilonios, ¿sí? De los vikingos, de los chinos, etcétera, de los griegos, de los romanos. Parece ser que son los mismos. Si nosotros estudiamos a profundidad esto, nos damos cuenta de eso y sacamos esa conclusión, ¿sí? Eh, Incluso por aquí tenemos otra imagen, ¿sí? De nuestra cultura. Nosotros sabemos, ¿no? Es un guerrero, ¿no? Un ser humano, es decir, un ser humano, pero sus, podemos decir, su atuendo, por ejemplo, aquí se ve como de qué?
como de un águila. Y esto nos puede dar un poquito más de contexto, ¿no? De lo que está describiendo Juan. No es un animal, es un ser humano, ¿sí? Con un atuendo que le hace parecer como un águila, ¿sí? Y bueno, estos precisamente esos trajes que usaban también muchos de ellos eran en honor a quienes, a sus dioses, ¿sí? Y de tal manera que nosotros nos damos cuenta que muchos de estos dioses, ¿sí? Que sabemos quiénes eran, o sea, no eran dioses, ¿sí? Ah, muchos de ellos se les describe con apariencias de animales. No sé si ustedes han leído estas historias y lo hemos leído, ¿no? O sea, lo conocemos, ¿no? De la escuela. Eh, los describían como animales también. Es mucha coincidencia, ¿no? Como lo que está describiendo Juan, como lo que describe Ezequiel, con apariencia de águila, de león, de hombre, de buey. Y aquí, bueno, les quise compartir estas imágenes, y lo que voy a buscarles, eh, estas representaciones, ¿no? Que tienen algo que ver con estos seres, con estos cuatro seres vivientes. Aquí tenemos, por ejemplo, como una apariencia de águila, aquí en estos, ¿sí? Con el buey o el toro, con un león. Y a lo mejor aquí podemos decir, no, pero esto ya es una exageración, ¿no? O sea, es algo que nosotros, con lo que nosotros convivimos, ¿sí? Que más o menos nos damos una idea, ¿sí? Que nos puede dar un panorama más amplio. Todo esto ustedes lo ven en las películas, y no me digan que no es cierto, o sea, lo vemos, ¿sí? Y se nos hace a nosotros muy normal, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a ver, ¿no? En la tele, en el comercial, en la película, en la caricatura. Obviamente Juan y Ezequiel nunca habían visto seres de este tipo, ¿sí? Y ellos pues, se sorprenden, se quedan sin palabras y dicen, pues parecía un león, parecía un güey. Y les decía que las culturas relacionaban a estos seres con animales también, ¿sí? Eh, por ejemplo, Quetzalcóatl se relacionaba con una serpiente. Los dioses de los egipcios, ustedes los han visto, ¿no? Con cabezas de animales. Y no es que eran animales, sino que esa era la apariencia, lo que ellos veían, ¿sí? O la forma en que ellos lo relacionaban con lo que ellos conocían, con animales que ellos conocían, con un perro, con un halcón, con un cocodrilo, etcétera, ¿no? Porque, bueno, probablemente era el atuendo que usaban, ¿sí? Algo que al ser humano le hacía recordar a los animales, ¿sí? Eh, por ejemplo, nosotros sabemos que Baal, el dios que se menciona ahí mucho en la Biblia, Baal se relacionaba con un toro, un buey, con un becerro, ¿sí? Precisamente era el dios que estaban adorando los israelitas en el desierto, ¿no? Un becerro de oro. Y podríamos a veces decir, bueno, ¿y por qué adoraban animales? Bueno, no era tanto que adoraran animales, sino que adoraban a seres reales, seres que de alguna manera tenían contacto con ellos y que ellos de pronto los relacionaban con animales, no que fueran animales. ¿Sí? O sea, la gente de la antigüedad era muy inteligente, muy sabia, y a veces nosotros los consideramos como muy, pues no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, muy ingenuos, ¿no? Decir, ay, ¿cómo vas a adorar a una piedra? ¿Cómo vas a adorar al sol? ¿Cómo vas a adorar eh, a un animal? ¿Sí? Pero hay mucha relación en todo esto que estamos hablando, o sea, en estos seres caídos, en las apariencias que tenían, ¿sí? Y cómo el ser humano lo relacionaba con algo. Así como Juan y Ezequiel ven estos seres, ¿sí? Sobrenaturales, poderosos, y dicen, pues parecía como un león, ¿no? Su rostro, su aspecto, ¿sí? No quiere decir que eran una mezcla de animales y seres humanos, ¿no? Como eh, ¿cómo podríamos decir? Una mezcla, ¿no? O sea, un ser así como híbrido, ¿no? Mitad animal, mitad ser humano, ¿sí? Eso no existe dentro de la creación de Dios, ¿ok? Entonces, bueno, estas imágenes que traigo, pues creo que nos pueden dar más o menos una leve idea, ¿sí? De lo que se están refiriendo Juan, Ezequiel, ¿sí?
aunque parezca medio burda, ¿no? La comparación, pero es algo que nosotros, con lo que nosotros nos relacionamos, así como ellos se relacionaban con ciertas cosas y así lo describen, ¿sí? Estos seres, precisamente, les digo, las culturas les llamaban guardianes de las estrellas, ¿sí? Caballeros de las estrellas, los vigilantes de las estrellas, etcétera, ¿sí? Y muchos de ellos, les digo, tenían aspecto, al parecer, de ciertos animales. Y bueno, cuando nosotros leemos estos textos, pues nos cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Y a veces como nos cuesta trabajo, pues decimos, bueno, pues creo que esto simboliza, puede simbolizar esto, ¿sí? O puede simbolizar esto otro. Aquí, esto que está viendo Juan, ¿sí? Como lo que ve Ezequiel, es algo real, ¿sí? Dios le está mostrando su trono, su gloria, y no es algo simbólico, el trono de Dios, ni la gente que está ahí alrededor, ¿sí? Ni este tipo de seres. O sea, no son símbolos, ¿sí? Son reales. Ellos lo describen de esta manera, bueno, porque no tenían otra forma de hacerlo, ¿ok? Aunque obviamente, dentro de las descripciones que nos dan, podemos nosotros entender cierto simbolismo también, ¿sí? Como lo que nos dice por aquí, dice, el rostro humano es el símbolo más excelso del eterno, el león es el símbolo de la soberanía, el buey es también símbolo de cierto tipo de soberanía, y junto, dice, con un símbolo natural de fuerza puesta al servicio del ser humano. El águila es también emblema de qué? De poder decir estos cuatro personajes o estos cuatro animales junto con el ser humano representan qué? También, o sea, cierto tipo de poder, ¿sí? De autoridad, de fuerza, de potencia. Y podemos ver, bueno, cómo probablemente también su atuendo tiene algo que ver con eso, ¿sí? Pero no porque sean seres así como mezclas, ¿no? Entre ser humano y con cara de león o algo así, ¿no? Como a veces se ven en las pinturas de ciertas culturas, ¿no? Bueno, con sus representaciones de los dioses, ¿ok? Eh, Así que bueno, nos damos una idea de qué tipo de seres están en este trono, ¿no? O sea, gente, seres, pues, o sea, seres sobrenaturales, poderosos, ¿sí? Imponentes, eh, y nos dice algo más aquí, ¿sí? Dice los versículos 9 y 10, siempre que aquellos seres vivientes, estos que acabamos de mencionar, dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Eh, y a lo mejor alguien puede estar pensando, ¿no? Oh, si esto es el cielo, pues se ve medio aburrido, ¿no? Siempre están dando o siempre alabando a Dios estos seres y luego los otros ahí echando sus coronas, postrándose cada vez que cantan, cada vez que adoran a Dios. Es algo medio monótono, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, tengamos en cuenta que lo que se nos está presentando aquí es precisamente el centro del gobierno del universo, ¿sí? Y estos personajes que aparecen aquí tienen trabajos especiales, ¿sí? Los seres vivientes, los 24 ancianos que mencionan aquí, tienen un trabajo especial. ¿Cuál es? Bueno, estos 24 ancianos forman parte de la corte celestial, la corte divina, ¿sí? Una especie de un concilio, una junta directiva, podríamos decir, algo que nosotros conocemos, ¿no? Una junta, por ejemplo, cuando hacemos juntas, no sé, en nuestros trabajos, ¿no? En las empresas, hay una junta directiva, o sea, gente que tiene el privilegio, ¿no? De estar ahí junto al jefe, ¿verdad? Ellos son estos 24 ancianos, ¿no? Que nuevamente decimos no son viejitos. Este es el rango que Dios les da, ¿no? Les llama ancianos, ¿sí? Como en las iglesias hay ancianos, dirigentes, encargados. Eh, Les digo, entendemos que estos personajes, pues son representantes de qué? Pues de todo el universo, ¿sí? Y es lo que vemos nosotros por ahí en Job.
¿sí? Y en Reyes, en aquellos textos, analícenlos, léanlos y luego profundizaremos más en este asunto. Eh, Normalmente, bueno, tenemos una postura dentro de la iglesia, ¿sí? Donde se nos habla de que estos personajes, estos 24 ancianos, forman parte de las primicias, así se les llama, ¿no? Las primicias, ¿qué son? Bueno, nos habla la palabra de Dios que cuando Jesús resucita, resucitaron algunos seres humanos también con él y fueron llevados al cielo junto con él. Y Dios los presenta como una ofrenda ante su Padre, como representantes de aquellos que van como una garantía, ¿no? De aquellos que van a resucitar un día en su segunda venida. Siempre se ha pensado que estos personajes pues forman parte de ese grupo, ¿no? Según lo que vimos ahorita aquí en Job, en Reyes, podemos darnos otra idea, ¿sí? Ahorita no vamos a profundizar en esto, lo haremos la siguiente ocasión, pero hay dos ideas, ¿no? Y no quiere decir que estemos confundidos o que no nos pongamos de acuerdo, ¿no? En esto. O sea, vamos a analizar esto más adelante. Finalmente nos damos cuenta de que, bueno, o sea, si usted cree esto y si usted cree lo otro, este asunto no es cuestión de salvación, no es un asunto de salvación, ¿ok? O sea, si yo lo creo o no lo creo, o sea, no va a afectar mi salvación, ¿sí? O sea, no por creer, por ejemplo, si yo digo, pues yo me inclino por esta postura, no me voy a perder, ni tampoco me voy a salvar, ¿ok? Entonces tenemos que tener eso claro. Muy bien, entonces, bueno, decimos, qué aburrición esto, ¿no? Ojalá que podamos entender que estos seres están ante la presencia de Dios y lo único que pueden hacer, ¿sí? Es que cada vez que Dios delibera algo, ¿sí? Toma una decisión, ellos dicen, wow, o sea, se postran ante Él y le dan gloria y lo alaban y le dicen, oye, eres lo máximo para nosotros, ¿sí? Por tu sabiduría, por tu poder, por cómo controlas las cosas, por cómo manejas el universo, se alaba hacia Dios. Entonces, ellos tienen una cercanía con Dios, una relación con Dios muy especial y esto les sale del corazón, o sea, nadie los obliga a hacer esto, ¿no? A veces podemos decir qué aburrido eso porque nosotros no tenemos esa relación con Dios y nos cuesta trabajo, ¿no? A veces hasta dentro de la iglesia decir, ay, ¿cómo cantan aquí? ¿Cómo, ay, otra vez orar? Ay, otra vez esto. Nos aburre, nos fastidian las cosas de Dios, ¿sí? Porque no tenemos una relación con Dios. Ellos lo hacen de todo corazón, con todo el gusto, con todo el gozo, ¿sí? Y no es aburrido. Aparte de que nos está dando aquí simplemente describiendo una escena. No es de que así sea siempre y toda la eternidad así será, no. ¿Sí? Entonces tenemos que entender esto, ¿ok? Y concluimos con versículo 11, capítulo 4, donde dice, ¿qué es lo que dicen estos seres? Dice, Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Estamos nosotros viviendo una época complicada en nuestro mundo, donde pues vivimos eh, con incertidumbre, ¿no? Con miedo, no sé, ¿sí? Angustia. Pero esto nos demuestra, este capítulo nos demuestra, Dios nos quiere decir, bueno, al principio decía Dios, te voy a mostrar lo que viene. Y las cosas que vienen pues no son tampoco así muy bonitas, muchas de ellas, ¿no? Pero Dios dice, antes de decirte lo que viene, quiero que sepas y que tengas bien en claro quién tiene el control de todo, ¿sí? ¿Quién gobierna el universo? ¿Quién gobierna tu planeta? No es un rey de carne como los que vemos, un gobernador, un presidente, que muchos de ellos bueno, creen que tienen el control, ¿no? De nuestras vidas, pero no es así. El que gobierna el universo es nuestro Dios y Él es el único, dice, digno de poder, de la honra, de la gloria, porque Él es nuestro creador. Y esto nos debe de alentar, pase lo que pase, venga lo que venga en el futuro, el saber que Él tiene el control y el gobierno del universo. Que Dios
te bendiga y recuerda siempre esta promesa, ¿sí? Y este pensamiento, Dios gobierna el universo. Que Dios te bendiga. Nos veremos pronto para seguir estudiando este interesante libro.